Hoy con nosotros tenemos la Volkswagen Atlas, un 7 plazas que por dimensiones interiores es único en su estilo. Nos ofrecen un espacio del habitáculo bastante amplio, con unas calidades de terminación muy buenas, con sonido firmado por Harman Kardon, un espacio para los segundos ocupantes y también para la tercera fila de muy buen espacio, con un climatizador en la zona trasera con asientos calefactables bastante completo. Otro plus que tiene este Volkswagen Atlas es un motor, porque pese a ser un motor de 4 cilindros para esta gran camioneta, es un auto que está bastante potente en cuanto a la entrega de potencia. Si quieres saber más, quédate porque lo vamos a analizar por completo. Antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por habernos prestado la unidad. Si quieres cotizar algunas unidades con ellos, cotiza el número que te dejo en pantalla y adicional, si usas el código que también dejo en pantalla, podrás tener un descuento adicional. Así que espera, cotizas y continuamos con el video. Empecemos hablando de sus dimensiones. Tiene un largo de 5,09 metros, un ancho de 1,99 metros y un alto de 1,78 metros. Gracias a estas dimensiones, si tenemos la tercera fila desplegada, nos encontraremos con un maletero de 583 litros. Una locura. Si abatimos la tercera fila, sube a 1572 litros y con la segunda fila abatida sube a unos increíbles 2753 litros. Bajo su capó encontraremos la evolución más importante de esta generación, que es su motor. Pasamos de un V6 naturalmente aspirado a un 4 cilindros turbo que puede generar unos 273 caballos de fuerza y 370 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades de tipo convertidor de par. También mencionar que tendremos tracción 4x4 con tecnología 4Motion de Volkswagen. Los consumos quizás no son su fuerte, dado que en ciudad nos entrega 8,5 km por litro y en carretera sube a solo 12,1 km por litro. Existe solo una única versión, donde destacamos el equipamiento que tiene cámara 360 grados, ayudas a la conducción como el Front Assist, mantenimiento de carril, detector de punto ciego y el Travel Assist. También mencionan que tendremos un sonido firmado por Harman Kardon de 14 parlantes. Ahora, hablemos de su precio, dado que barato no te saldrá. El precio de esta unidad, con todos los bonos incluidos, es de 53.490.000. Mencionar que solo el impuesto verde deberás pagar un adicional de 2.627.000 pesos. Así que definitivamente no es un producto barato. Bueno, el sistema de iluminación muy completo. Como puedes ver, tenemos luces con tipo proyección, que bueno, ayuda a lo que es cuando hay neblina o lluvia. Y adicional también tendremos el logo, que no se ve mucho ahora, pero es iluminado. De noche se ve de muy buena calidad. Y también tendremos una línea por los lados, unas llantas bastante grandes, materiales bastante un poco endeble. Como puedes ver, no me gusta eso. El cerrado de las puertas, no voy a decir que es el de mejor calidad. El de atrás suena un poco mejor y bueno, atrás tendremos también una luz que se une mediante el portón. Este logo de atrás también alumbra de forma roja y en verdad la óptica se ve bastante atractiva, vamos a decir. Y bueno, también tendremos gancho de remolque en la parte de abajo. Lo que sí no me gusta son esas dos salidas falsas de escape. En verdad hubiese preferido que hubiese prescindido de eso, dado que no le da un atractivo en la zona trasera. Bueno, ya al interior de esta Volkswagen Atlas, bueno, lo que se transmite acá es calidad a otro nivel. Por lo menos tendremos materiales acolchados en la parte de arriba y como esta madera que bueno, cubre gran parte del tablero y también las puertas, que se siente de muy buena calidad al tacto. Bueno, también tendremos sonido, como puedes ver, Harman Kardon, que bueno, suena de primera. Como se ve por fuera, se ve por dentro. Es un auto bastante grande, de dimensiones muy generosas. Aquí sin duda no vas a tener problemas de espacio. Bueno, empezamos con un cuadro de instrumentos 100% digital, que bueno, también puedo personalizar las vistas y tengo la posibilidad de ver mapas en ella, pero estos mapas hay que recalcar que son del sistema de navegación del infoentretenimiento, no son del Apple Car. Bueno, por acá tendremos lo que es el control de luces, que bueno, es obvio que tiene luz automática, y también tendremos para abrir el portón eléctrico de la zona de atrás, que ahí se está viendo, se está abriendo, y también lo puedo cerrar desde acá, dejando presionado. Bueno, tendremos para lo que es ocultar los retrovisores. Lo que me parece curioso es que no esté aquí la opción de la calefacción de los retrovisores. Estoy suponiendo que o es automático o puede estar en el infoentretenimiento, que ya vamos a ver. Bueno, tendremos también un portaobjetos aquí muy amplio, pero que no está tapizado en ningún tipo de alfombra para que no vayan sonando las cosas. No tendremos ningún compartimiento acá, pero bueno, tendremos acá este que tiene el cargador por inducción y los dos puertos USB tipo C. Que bueno, si lo cierro,
también torpería con el cable, pero ahorita lo estoy conectando vía cable, pero también es inalámbrico el Apple CarPlay en este caso. Tendremos un gran espacio en la zona de abajo donde también está como cubierto de una alfombra de goma para que las cosas no se vayan moviendo, se queden adheridas, por decirlo así. Y bueno, la palanca de las marchas, que es esta, y aprovechamos de mostrar la cámara de 360 grados, que es de muy buena calidad, la de atrás. Y bueno, tengo opciones para si llevar a remolque o para ver mi punto de salida dentro de un estacionamiento, es decir, esto sería como el tráfico cruzado que puedes tener en un estacionamiento. ¿Verdad? La cámara se ve de muy buena calidad. También tendremos lo que sería el freno de mano, que me da la curiosidad de que no tenga auto hold o no tenga la opción acá, donde normalmente debería ir. Y bueno, los portavasos que son bastante amplios. El box también es bastante amplio, tendremos USB tipo C ahí, y este sí está cubierto con una alfombra al fondo de ella. La guantera, que es bastante, voy a decir que es profunda, no de muy buena apertura, pero de tamaño promedio, por decirlo así. En la zona de arriba, bueno, es algo como ya hemos visto en algunos productos del grupo Volkswagen, que tendremos estas luces que son LED y que son de táctil. Tendremos obviamente también este gran techo panorámico que es aperturable mediante estas zona táctil, y en verdad es bastante generoso la amplitud que te hace hasta la mitad de la cabina. Y cerramos de igual forma, deslizando de forma táctil. Si quisiéramos deslizar la cortina también. Es de bastante fácil maniobrabilidad, por decirlo así. Bueno, tendremos luz para lo que es los tapasoles, para el ocupante, para el pasajero y para el conductor. El volante es de muy buena calidad. En esta zona tendremos lo que es el control crucero, y en esta zona lo que es diferentes acciones como para cambiar las vistas, para activar la calefacción del volante y para cambiar la información que me entrega, vamos a apagar la calefacción, y para cambiar la información que me va mostrando a los lados de la vista que tenga. Por lo menos aquí puedo ir cambiando entre estas opciones, y del otro lado tengo otras opciones. Algo que sí me parece curioso es que el nivel de estanque te lo indique en esta zona. Por lo menos ahorita tengo 0 kilómetros de autonomía. No te lo diga de otra forma, que siempre te lo dice por lo menos en el grupo Volkswagen, con unas rayas por acá, que siempre está como aparte del cuadro de la pantalla, por decirlo así. Se ve de buena calidad y bueno, te entrega harta información. Y bueno, aquí tendremos un comando de voz que no es del sistema, sino del teléfono. Bueno, el cuadro de instrumento es bastante grande y tiene muchísimas funciones. Por lo menos aquí este sería como las opciones que podríamos hacer, y estas son como diferentes pantallas que te da el auto. Por lo menos aquí podemos ver opciones del teléfono, lo que se está reproduciendo en multimedia, el navegador, que es, como te digo, propio del auto. Tendremos el nivel de aceite, cuánto nos falta para el servicio, pagar el start-stop, la presión de los neumáticos. Aquí veríamos cambio del comportamiento de las luces, retrovisores, las luces del exterior, neumáticos. Aquí opciones del Head Display, que no sé si se llega a ver, pero está en esa zona. No sé, en la cámara no se nota mucho, pero tiene un Head Display. Para cambiar opciones del Victor Cockpit, para cambiar luz ambiental, dado que este auto, bueno, tiene luz ambiental, no se nota ahorita porque tenemos mucha iluminación, pero tiene. Y esto para cambiar lo que serían configuraciones del asiento del conductor. Bueno, aquí vemos estado del vehículo, que es lo donde está, ¿no? Y aquí datos de consumo desde salida, cálculo total y desde que cargamos combustible. Aquí tenemos el Apple CarPlay, que bueno, ahorita lo tengo conectado por cable y que va bastante fluido. Tendremos opciones del sonido, que bueno, como te digo, está firmado por Harman Kardon y suena espectacular y te da una cantidad de ajustes increíbles. Tendremos opciones, bueno, ayudas, ajustes, más parámetros del infoentretenimiento que del vehículo, y no mucho más. Bueno, tendremos las asistencias de la conducción, que está súper cargado porque tiene el paquete Travel Assist del grupo Volkswagen, que bueno, te trae el control crucero adaptativo, el aviso de mantenimiento de carril, asistente frenado de emergencia y el Front Assist, bastante cargado. Y como te digo, estas son pantallas, bueno, que te dan accesos directos a funciones del auto como tal. Hay que mencionar también que todo esto te ayuda, por lo menos aquí, a cambiar lo que sería la temperatura del lado del piloto y este del lado del copiloto, y aquí para subir y bajar el volumen del infoentretenimiento, y aquí para apagar lo que sería la música o mutearlo como tal. Estos acá son accesos directos, por lo menos aquí, a las asistencias de conducción, aquí a lo que sería el climatizador, que bueno, como puedes ver tiene la posibilidad de ventilación en los asientos delanteros, y bueno, también tiene funciones como lo que sería el automático, el desempañamiento de los vidrios, por donde sopla, la recirculación. Esto que son como opciones directas, que también lo he visto en Skoda, que bueno, calienta pies, calienta manos, y esto que es como un tipo de purificador.
Y aquí tendremos los modos de manejo del auto, que bueno, está muy cargado en cuanto a modos de manejo. Y por lo menos acá te dice que cambia, por lo menos este cambia la dirección, la propulsión, el sonido del motor, las asistencias de iluminación y el climatizador. No tiene suspensión adaptativa como tal. Es bastante completo este auto en cuanto a equipamiento, y ahora vamos a las zonas de atrás. Bueno, en la zona trasera capaz es el punto más fuerte de este auto. Tendremos un tremendo espacio para lo menos de mis rodillas. Tendremos un climatizador bastante completo donde tendremos adicional calefacción en los asientos traseros. Tendremos lo que serán puertos USB tipo C y una toma de 115 voltios, así que bastante completo. También tendremos lo que es iluminación LED. Tendremos unas puertas de muy buena calidad, también tiene madera. Tendremos estas cortinas que bueno, vimos en el Kodiaq en su momento, y se transmite también la misma calidad que vemos a lo menos al frente. Tendremos también apoyabrazos para la zona del ocupante de acá, y no tendremos túnel de transmisión, lo cual se agradece, dado que si voy en el centro voy bastante cómodo. También tengo la opción de mover esta banqueta para mejorar el espacio de los ocupantes de atrás, que ya vamos a ver, y aún así me queda algo de espacio. También puedo regular en lo que es posición de inclinación este asiento para mejorar mi posición a un momento de un viaje. Bastante bien, a lo menos en este modelo. Bueno, la banqueta de atrás me gusta porque es de una forma que se pliega tanto que queda al ras todo el suelo del maletero, y cuando la subimos es muy fácil de ponerla en su posición. Bueno, la apertura también es muy buena, dado que el asiento como puedes ver, se inclina hacia abajo y te dan una gran apertura para poder entrar a lo que es la zona de atrás. Tienes muy fácil la entrada y posicionar este asiento. Simplemente presionas acá y se pone en su posición. Como puedes ver, todavía me queda algo de espacio. Mis piernas van relativamente cómodas. También voy relativamente cómodo en cuanto a altura al techo, y aquí adentro tengo por lo menos una zona de ventilación, y adicional también tendré dos puertos USB tipo C y una toma B12 ahí atrás. También tengo como estos compartimientos, y sin duda el ocupante de aquí atrás va bastante cómodo en cuanto a amenidades y también espacio. Muy bien la Atlas, y creo que pocas llegan a lograr este espacio y comodidad en su tercera fila. Bueno, su apertura, como te dije, es eléctrica. Tiene un gran portón, y por lo menos aquí que tengo esta tercera fila, miren todo el espacio que me queda aún así en la zona de carga. Y bueno, si tuviese todas las filas plegadas, muchísimo más espacio como tal. Tendremos una pequeña zona de acá donde, bueno, aquí se oculta lo que es parte del sistema de audio y la cortina retráctil en aquella zona. Así que espacio no te va a faltar con este Atlas. Y bueno, también la posibilidad de cerrar el portón de forma eléctrica. Bueno, ya en la prueba de manejo de la Volkswagen Atlas, como puedes ver, el asiento se ajusta automáticamente en la posición que esté la memoria. Esto te facilita lo que es el acceso al habitáculo, por eso lo echas más para atrás cuando lo apagas. El típico joystick para poder mover lo que es las marchas, que bueno, se han visto en otros modelos del grupo Volkswagen. Tendremos el freno que se sale automáticamente cuando acelero. ¿Y qué te puedo decir de las sensaciones de manejo? Es un auto bastante confortable y en exceso, creo. Tiene el problema de que es tan confortable que lo vuelve bastante, voy a decirlo así, bote. Pareciera que todas las imperfecciones las absorbe muy bien. Es el auto ideal para ciudad, pero en carretera se puede volver un poco saltarín, porque bueno, justamente tiene este problema que es tan confortable, afecta la conducción en altas velocidades. La caja también creo que es un problema que tiene este modelo, dado que no me gusta cómo hace el cambio en las primeras, pareciera que patinara, y cuando acelera un poco deja el auto revolucionado. Por más que esté en modo eco, no pareciera que cambiara la forma como administrar las marchas. Tengo que mantener la pata muy suave para que el auto sea bastante confortable, para que haga los cambios sin yo darme cuenta, porque falta que acelere un poco. Bueno, tiene bastante respuestas, sí. Es un motor 4 cilindros, pero lo mueve bastante bien. El motor es muy bueno, tiene muy buena potencia. Pese al tamaño de esta camioneta, él lo mueve bastante con soltura. Como te digo, el problema para mí es la caja, que parece, no sé, a veces como que, sin importar en el modo que estés, no sabe manejar bien lo que es las marchas. Pero con el pie bastante suave, un auto bastante confortable. El sonido del motor me parece también que le falta un poco de insonorización, pero en todos los apartados, en cuanto a insonorización de ruido de viento, insonorización de la bulla del exterior, está muy bien el auto. Está muy bien nutrido en cuanto a asistencia de conducción. Me atrevería a decir que del grupo Volkswagen es el único auto que ofrece tantas ayudas a la conducción aquí en Latinoamérica. Ojalá pudieran traer más con tan
buenas ayudas a la conducción como lo hace este Volkswagen, y el sonido de Harman Kardon, bueno, que está firmado por ellos, es bastante bueno. Por lo menos vamos a poner los modos de manejo. Ahorita estoy en el modo Eco y como te digo, a pesar de estar en el modo Eco, las cajas de marcha como que no se sabe administrar bien las marchas. Vamos a ponerlo ahora en el modo Sport, donde aquí lo que debería hacer es mantener aún más el motor revolucionado. Bueno, los topes los tomo espectacular, y la dirección también debería cambiar con este modo Sport, pero aún así se siente bastante liviana. Bueno, tendremos el Head-Up Display también, que te ayuda a ver la velocidad sin desviar mucho la vista. También del grupo Volkswagen, uno de los pocos autos que he visto que tiene el Head-Up Display. Sé que también la Tiguan en sus versiones full la tenían, pero este, bueno, uno de los pocos que la traen. Vamos a ver cómo se comporta acá. Bueno, también hay que mencionar que con los modos cambia el sonido del motor, pero es artificial. Se siente que es artificial porque escuchas cómo sale de las bocinas del infoentretenimiento. Pero bueno, te da un poco más de deportividad, por decirlo así. A ver, ¿es recomendable el Volkswagen Atlas? Yo creo que sí, en verdad. Su equipamiento, su motor, que es bastante potente, su espacio de atrás, si lo vas a ocupar para tu familia, en verdad no vas a encontrar algo más espacioso en la tercera fila de asientos, y aún así te queda un espacio en el maletero bastante generoso. Así que es un autazo para el quien busque un auto familiar. Lo malo de este producto, su precio, en verdad es bastante caro, pero bueno, también tienes una calidad de construcción, equipamiento, que amerita todo ese precio. El motor es muy bueno, como te digo, tiene mucha potencia. Capaz la caja es donde se cae, porque no me gusta cómo las administra las marchas, pero en todo lo demás es un auto que vale la pena. Y si buscas un 7 plazas, que también podría mejorar en cuanto a precios, anda a ver el video que hice de la Kia Sorento. También un 7 plazas que está muy completo en cuestión a seguridad. Pincha acá para ir a verlo.